En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 17, versículo 1 al 6. Dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos y caídas, pero pobre de aquel que hace caer a los demás. Mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, antes que hacer caer a uno de estos pequeños. Cuídense ustedes mismos. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces al día y otras tantas vuelve arrepentido y te dice, lo siento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor respondió, si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un granito de mostaza, dirán a ese árbol, arráncate y plántate en el mar, y el árbol les obedecerá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No es justo, no es correcto que abandonemos la palabra de Dios por dedicarnos a estos servicios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 2. Bienvenidos sean todos ustedes al compartir el Evangelio, la buena noticia del Señor para cada uno de nosotros. Los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches, familia. La familia en la fe, con ustedes este matrimonio consagrado de José Toro y Rosa Contreras. Rosita, la princesita, mi esposita. Saludos, Rosita. Hola, querido hermano, sí, saludos para todos ustedes y bienvenidos a todos a este canal evangelizador Semillitas del Torito. Aquí, preparados para anunciar la palabra de Dios al mundo entero. Eso es la palabra de Dios. Hoy seguimos promocionando, seguimos dando a conocer a ustedes la carta que sacó el Papa Francisco el 1 de noviembre, en el cual ustedes y nosotros debemos ser partícipes de este llamado que está haciendo el Papa. Va dirigido, y les invito a que ustedes la busquen, ¿no? Carta apostólica en forma de motu propio del sumo pontífice. Ustedes lo buscan ahí, encontrarán el mensaje que dirige el Papa Francisco a los teólogos, la teología, el teólogo, el estudio de Dios, ¿verdad? Pero que quiere que esa teología vaya específicamente que sea utilizada para la evangelización y la transmisión de la fe. Ah, maravilloso. Es decir, vayamos a la fuente. Es la invitación que está haciendo el Papa y por eso no podemos dejar nosotros de publicar esta noticia maravillosa. Que ir al encuentro, al diálogo frente a frente con aquellos que no creen, con aquellos que tienen otra doctrina. Y exponerle con claridad, basado en las Sagradas Escrituras, la verdad. Esa es la invitación que está haciendo el Papa, que se lea y se escudriñe el Evangelio, la palabra de Dios. Por eso seguimos anunciando a través de este medio, aprovechando la oportunidad para animarles a ustedes a integrarnos en la comunidad al estudio de la palabra. Coordinadores, ustedes que son servidores de Dios en la iglesia, vamos a incorporarnos al estudio de la palabra de Dios y transmitir esa buena noticia a toda la humanidad. El servicio a Dios, el servicio a la iglesia es muy bueno y se les aplaude, se les felicita. Pero no podemos descuidar la palabra de Dios, no podemos abandonar la palabra de Dios para dedicarnos a los servicios. Debemos hoy estar atentos a ese llamado, a esa carta que hace pública el Papa Francisco a la teología. El padre Luis Toro la llama la teología campesina. Que vayamos a untarnos de ovejas, dice el Papa, y pide a los teólogos, esos teólogos que han estudiado mucho, tienen mucha sabiduría, basados en escritores, basados en todo aquello, pero que han descuidado la palabra de Dios. Por tanto, amados hermanos, grupo que me oye, catequistas, sacerdotes, coordinadores, tal, no podemos abandonar la palabra de Dios.
No podemos abandonar la palabra de Dios. Decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Dios. No puedo decir que soy cristiano sin la palabra de Dios. No la puedo abandonar. La oración y la palabra de Dios, dice Hechos 6:4. Mientras nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y a la predicación. Con este ánimo de motivarlos a ustedes a cada día estudiar la palabra de Dios, vamos a entonces, Rosita, a repasar este maravilloso Evangelio de San Lucas 17:1 al 6, donde nos muestra el escándalo, tropiezo, la caída, pero nos muestra el perdón y a su vez la fe. Es imposible que haya entre ustedes escándalos y caídas. Y lo voy a referir primero al matrimonio. En el hogar. Muchas personas dicen que el matrimonio es una carga muy pesada y que es difícil de llevar y por eso no se casan y esto y lo otro. Excusa. Dice la Biblia, es imposible. Es imposible que en un hogar haya escándalos y caídas. Es imposible. Pero solamente en el hogar. No, es imposible que en el trabajo haya escándalos y caídas unos con otros, entre hermanos, entre jefes, entre obreros, entre este y el otro. Es imposible. Dentro de la iglesia es imposible que haya escándalos. Muchos dirán, sí, eso es lo que sobra en la iglesia. Los hay, es imposible. Pero no se queda ahí que solamente con el escándalo. Porque ciertamente hay quienes van a ser causa de tropiezo para que el hermano caiga. ¿Qué debo hacer yo? ¿Tomarme la justicia por mis manos? No. Eso le corresponde a Dios. Cuando yo tengo ese conocimiento y sé que el que provocó, si es en el hogar, si es en la iglesia, si es en el trabajo, si es donde sea, provocó la caída del hermano, yo estoy seguro que Dios se va a encargar de darle lo que merece. Por tanto, yo como humano no debo tomarme la justicia por mi propia cuenta. Se lo pongo en el hogar, pues, una infidelidad que es lo que más se lleva en el hogar. ¿Cómo reacciona la persona? Si me las hizo una vez, yo se la hago doble para que le duela. Yo no me quedo con eso. De que me las cobro, me las cobro. Y tomo la justicia por mis propias manos. No es así. Fíjese cómo el Señor va a decir que aquel que hace caer al otro también va a tener un castigo. Por tanto, yo, si soy al que me hicieron caer, no tengo por qué tomarme la justicia por mis propias manos. Si el esposo con la esposa, si hubo una infidelidad por parte de ella, por parte de él, usted se las arregla con Dios. Pero para eso hay que tener fe, porque nosotros humanamente cómo reaccionamos con piedras en la mano. Y no ha de ser así. Pues esto es para los creyentes. Esto es para que el que quiere aceptar la palabra de Dios como es, como palabra de Dios, sin ponerle adornos ni acomodarla a nuestro gusto, nuestro placer, nuestra conveniencia. No. Para que haga como resalta el Evangelio del día de hoy. Dijo Jesús a sus discípulos, es imposible que no haya escándalos y caídas. Matrimonios, parejas que están pensando consagrar el hogar y que no lo hacen porque hay y después las caídas, los tropiezos, es imposible. Hay muchos hogares que han pasado por dificultades, pero a pesar de esas dificultades no se ha dejado destruir por Satanás, porque han construido sobre la roca que es Cristo. Saben que se van a encontrar con tropiezos de la índole que sea, de la que sea. Pero también están convencidos de que por medio de ese tropiezo van a alcanzar la salvación. Van a hallar el uno con el otro el perdón mediante la fe. Porque Jesús dijo, si ustedes recuerdan Mateo 6:14, si ustedes perdonan a sus hermanos sus ofensas, tu Padre te perdonará las ofensas. Pero si tú no perdonas a tu hermano, pues tampoco tu Padre te va a perdonar. Entonces, convencidos en esa promesa de Dios, somos capaces de perdonar la caída. Porque no somos quien para juzgar a quién.
Es imposible que haya escándalos y caídas, pero siempre va a haber un pero. Pero ¿Se da cuenta? Hay un pero. ¿Qué significa ese pero? Vamos a ver. pobre de aquel Pobre de aquel que hace caer a los demás. que comete la falta. Pobre de él. Porque ese es el que va a ser castigado, no al que se la cometieron, no, el que hizo tropezar. Y aquí estamos en la parte, lo estamos llevando a la parte cotidiana. Ahora vamos a buscar ahorita la referencia a la parte espiritual con respecto a la fe, porque también hay un castigo para aquel que está haciendo tropezar al otro hermano en la fe. Ahorita vamos para allá. Pero vamos a continuar con él. Mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello. Ese es el castigo. Tiene su castigo por la falta cometida. Ahora viene el perdón. Presta atención. Si tu hermano te ofende, ¿Qué hay que hacer? Si tu hermano te ofende, si tu hermano comete la falta, ¿cuál es el paso que hay que dar? Repréndelo. Repréndelo, llámalo a solas. No lo hagas en público. No hagas escándalo en público. Llama a tu hermano, a tu pareja, a tu compañero de trabajo, a tu coordinador, a tu X o Y, al sacerdote. Llámalo. ¿Y qué? Repréndelo. Y repréndela. Pero ¿cómo manda la Biblia? Con dulzura, pero repréndalo. Y si se arrepiente, Ahí está. Si ese hermano que cometió la falta se arrepiente, ¿qué hay que hacer? perdónalo. Ah, qué bien. Es la palabra de Dios, es la que estamos exponiendo. Que nos cuesta a nosotros como humanos perdonar, sí, eso sí lo sabemos. Pero podríamos decir, y en eso es que hemos caído mucho, está bien, yo perdono una vez, pero ay, si me la hace la segunda, ¿qué dice la Biblia? Si te ofende 7 veces al día y otras tantas vuelve arrepentido y te dice, lo siento, perdónalo. Ah, no es una sola vez. 7 veces, no hay límite, perfección. ¿Recuerda Pedro cuántas 7 veces debo perdonar? Jesús le dijo, hasta 70 veces 7. No hay límite para el perdón. Pero hay que tener fe, porque ahora viene la fe. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Para poder perdonar, mi fe tiene que estar crecida en Él, en su palabra, porque lo promete. A quien ustedes le perdone, a ustedes se le van a perdonar. Pero si ustedes no son capaces de perdonar, pues tampoco se les van a perdonar. Cuando yo entiendo esto, cuando yo estudio la palabra de Dios, cuando me preparo, cuando me doy de cuenta de esta promesa de Jesucristo, yo digo, soy capaz. Porque humanamente no somos capaces. Perdonar a ese compañero de trabajo que me hizo el cajón para que me votaran, no soy capaz. A ese hermano que pasó por encima para ocupar el puesto que yo tenía, no soy capaz. A esa esposa, a ese esposo que cometió 1 o 2 infidelidades, no soy capaz. A ese hijo, a esa hija que no me obedece, que me ha hecho la vida de cuadrito, que incluso ha hecho lo imposible en mi vida, se hace difícil. Pero cuando tenemos fe, podemos hacerlo. Aumenta nuestra fe. Y el Señor viene a decir, ¿por qué? El Señor respondió, si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un granito de mostaza. Si ustedes tuvieran un poco de fe, ¿qué quiere decir? Que nuestra fe está frágil. ¿Cómo entonces hago para aumentar la fe? Pues váyase a Romanos 10, 17, ahí va a decir, la fe nace de una proclamación y lo que se predica, lo que se proclama es el Evangelio cristiano. En la Sagrada Escritura, ahí voy a aumentar yo la fe a diario, no es una vez a la semana, no es cada 15 días, no es cada mes. Por eso la insistencia del Papa a ir a la fuente, a hacer la teología en la comunidad. Bendito Dios, ¿para qué? Para que las personas vayan creciendo en fe, en la verdadera fe, no la fingida, en la verdadera fe. Pero no queremos estudiar las Sagradas Escrituras. Si ustedes tuvieran fe, ¿cómo es eso? Si ustedes tienen un poco de fe, Un poco, no tenían fe. Si ustedes un poco de fe, ¿qué? no más grande que un granito de mostaza. Y sabemos que el tamaño de la semilla de mostaza es la más pequeña de todas, pero es la que llega a ser el más grande de todos los arbustos. Siga. Dirán a ese árbol, arráncate y plántate en el mar. O sea, podríamos dominar, ¿verdad? Esa soberbia, ese rencor hacia el hermano que cometió una falta. Podríamos hacerlo por la fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿se han dado cuenta ustedes por qué nos cuesta perdonar al hermano que nos hizo algo?
que nos hizo tropezar en la vida. X o Y circunstancia, X o Y situación. ¿Se da cuenta por qué nos cuesta? Porque nuestra fe está frágil. Muéstreme, Rosita, mostrémosle en Mateo 6:14 a los hermanos cómo dice las Sagradas Escrituras. Cuando yo voy a la fuente, cuando yo me conozco de Dios a través de las Sagradas Escrituras, yo digo, oye, sí, tiene razón. Humanamente es imposible perdonar, pero por la fe en Cristo Jesús yo soy capaz. Escúchenlo, Mateo 6:14. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, ¿Qué pasa? también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Eso lo hago entonces, por fe, para que mi Padre me perdone. Claro, porque no perdona los hermanos a otros hermanos. ¿Por qué? A ver, díganme por qué. Porque no han creído en la palabra de Dios. Escuche lo que viene. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Eso no lo saben. Eso no lo saben y por eso en el mundo en que vivimos hay hermanos que se odian. Parejas que no se hablan. Coordinadores que están dentro de la iglesia que no se hablan con los mismos integrantes de la coordinación. Sacerdotes incluso, sí los hay. Ah, bárbaro. Entonces, de razón, iluminado por el Espíritu Santo, el Papa Francisco saca esta carta. ¿Para qué? Para que la teología, los teólogos dejen las oficinas y se vayan a untarse de ovejas como los pastores. A integrarse en comunidad, a dar a conocer a Dios a través de las Sagradas Escrituras que está oculta. ¿Por qué? Porque la tenemos en la casa, pero llena de polvo. En el Salmo 91. Ay, no, ya es hora de despertar. Con relación a la vida cotidiana. Ahora a la fe, Marcos de paralelo, es San Marcos capítulo 9, versículo 42. Ay de aquello. Van a notar ustedes la diferencia, 9:42. San Marcos 9:42. Van a notar la diferencia de cómo San Marcos viene a agregar algo con relación a la fe. Que hay hombres, que hay hermanos que están haciendo tropezar a otros en la fe. ¿Y qué les va a pasar? Ay, escuchemos. El que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí. Ahí está el detenimiento que vamos a estudiar. Otra vez, Rosa. El que haga caer. El que haga tropezar. A uno de estos pequeños. A uno de estos pequeños. Que creen. En la fe. ¿Que creen quién? En mí. Que en la fe. Pequeños, frágiles, débiles en la fe, porque eso hay muchos que están frágiles en la fe, pero le llega un testigo de Jehová, un pentecostal, un evangélico, un mormón, y para ustedes contar, y lo reciben en la casa. Cuando en la segunda carta de San Juan, capítulo 1, el único que tiene, lo dejamos para que lo busquen desde el 9 en adelante, dice si alguno llega a su casa y trae un evangelio que no es el que nosotros predicamos, no lo reciba en su casa. Eso no lo han comprendido, no se los han explicado, no lo han entendido. Entonces, ¿qué hace? Las personas lo reciben plácidamente. Porque no saben el riesgo, el peligro. Ahorita lo van a ver. Es un peligro, es un pecado. Al hacerlo tropezar. Si alguno, otra vez, Rosita. El que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí. En la fe, ahora Marcos viene a resaltar, en la fe, porque los hay. Hay muchos pastores que han sido engañados y que van engañando a muchos ingenuos pequeños en la fe que creen en Dios. ¿Qué pasa con esas personas que está haciendo tropezar a los ingenuos en la fe? Que antes iban a la iglesia católica y se confesaban, que antes iban a la iglesia católica y recibían el cuerpo y la sangre de Cristo, que antes iban a la iglesia católica y bautizaban a los niños y ahora no, lo están haciendo tropezar. ¿Qué les espera? Póngale atención, otra vez, Rosa. El que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, sería mejor para él que le ataran al cuello una gran piedra de moler y lo echaran al mar. Ah, bárbaro, también tiene su castigo. Y se ve normal, se ve bueno. Ay, pero son un angelito, ay, pero es una alma pura, de puro engaño. Por eso nosotros nos
siga permitiendo Dios por este medio alertarlos a ustedes a ir a la fuente, a formarnos cada día, a estudiar las Sagradas Escrituras. No dejemos de ser niños ya en la fe. Debemos ser adultos, debemos ser maduros en Cristo Jesús para que cuando nos lleguen esos falsos, nosotros le digamos, no Señor, y ojalá predicámosle la palabra de Dios. Con amor, con respeto, con dulzura, sí, pero que hay que corregirlo. ¿Qué sería mejor para ellos? Que cuando nos llegue esa persona, que cuando esa persona está haciendo ese trabajo de tropezar a los demás, ponle cuidado. Si tu mano te está haciendo caer, córtatela, pues es mejor para ti entrar con una sola mano en la vida que ir con las dos a la gehenna. ¿Qué quiere decir? Que si tienes a una persona que te está haciendo tropezar en la fe, apartándose de la sana doctrina que tiene más de 2000 años, ¿qué dice otra vez, Rosa? ¿Otra vez? Léalo otra vez. Si tu mano te está haciendo caer, ¿Qué hay que hacer con esa persona que te está haciendo caer? Tu hermano, puede ser tu papá, tu primo, tu tío, porque hay muchos. córtatela, Córtatelo. pues es mejor para ti entrar con una sola mano en la vida que ir con las dos a la gehenna, al fuego que no se apaga. No es un juego. No es un juego. Y uno lo ve normal. Ah, no es porque es mi tía, es porque... Así sea su mamá. Ahorita la mamá. Ahora quién. Vamos a ir. Y si tu pie te es... Tu primo. O tu prima. O tu tío. ¿Qué pasa? Si tu pie te está haciendo caer, Caer en la fe. Estamos hablando en la fe. Marco está hablando en la fe. Que cree en mí. Te está haciendo caer. Así sea tu primo. Así sea tu tío. Así sea tu novio, tu novia. ¿Qué pasa? córtatelo. Apártate de ahí. Quítatelo. Pues es mejor para ti entrar cojo en la vida que ser arrojado con los dos pies a la gehenna. Es mejor que te apartes de ese que está haciendo tropezar antes que entres con él a la gehenna. Y para la suegra también hay, pon cuidado. Y si tu ojo prepara tu caída, Tu suegra, porque es tu suegra y no la puedes dejar porque, oye, entonces me quita la hija o me quita el hijo, ¿verdad? Pues para ella también hay, pon cuidado. sácatelo. Sácatelo. ¿Te va a doler? Claro que sí. Pero tienes que apartarte de él porque te está haciendo caer, tropezar en la fe. Y muchos ingenuos están diciendo que eso es lo mismo. Que ser católico y ser evangélico, que es lo mismo. No, ya basta de mentiras. Eso no es lo mismo. Estudien las Sagradas Escrituras. De razón, el Papa está mandando a la fuente. ¿Y nosotros qué? ¿En las coordinaciones qué? Dinámicas, cuentos, chistes, servicios, de todo, menos en la palabra de Dios. No todos. Corrijo, no todos. Y felicito y animo a quienes lo están haciendo basado en las Sagradas Escrituras y se están formando. Pero la gran mayoría, tristemente, la gran mayoría está cayendo en ese juego. Estuvimos compartiendo por allá en una comunidad, acompañando al padre Luis, y había un coordinador que, siendo coordinador de catequesis, no quería que la predicación de la palabra del padre Luis se llevara en la comunidad. No quería, siendo coordinador, tomándose atribuciones por encima del párroco. Es triste, pero es la realidad. Por tanto, nosotros, dice el Señor, ustedes son centinelas. ¿De qué debemos hacer? Alumbrar. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Ella es lámpara en mis pasos, luz en mi sendero, según el Salmo 119, 105. Amados hermanos, les invitamos entonces a seguir preparando, estudiando la palabra de Dios y animando a nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros grupos de iglesia, al estudio de la palabra. Rosita. Claro que sí, cada día prepararnos más, estudiar la palabra de Dios y pedirle a Dios sabiduría para poderla también entender, comprender y poderla predicar y defender nuestra fe. Claro Así es, así es. Nos vamos pidiéndole a Dios que derrame su santa bendición sobre ustedes y nosotros y la recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.